Hoy vamos a hacer esta campera completamente forrada. Antes de arrancar este tutorial de costura, suscríbete a nuestro canal. Esta campera es de tafetán por fuera, plush por dentro, como pueden ver, y tiene el cierre desmontable, claro. Arrancamos. Voy a arrancar esta campera comenzando por los bolsillos delanteros. Dejé ya preparado la abertura que coincide con el tamaño de la tapeta de mi bolsillo. Una vez bien marcado y teniendo en cuenta bien el sitio en ambas partes para que quede alineado, voy a hacer coincidir esta línea, que sería el margen superior, con la línea marcada para realizarle una costura de pespunte bien sobre la línea, sobre el rectángulo que tengo marcado, y prestándole atención que en las cuatro esquinas tiene que estar en una puntada lo más chiquita posible, porque al momento de cortar nosotros tenemos que entrar lo más cerca de cada esquina, y si llega a ser una puntada grande podemos correr el riesgo de que alguna hebra de nuestra tela se salga. Lo siguiente que voy a hacer es realizarle el corte por dentro de la abertura, prestándole mucha atención a lo que les acabo de decir, que tenemos que llegar lo más profundo posible en las cuatro esquinas. Una vez realizado el corte, voy a ingresar el bolsillo para el lado interno, y lo que continúo haciendo es una costura de carga. La costura de carga es de esta forma. Sobre el lado del bolsillo voy a tirar el margen que quedó de nuestra abertura para realizarle una costura bien prolijita al ras, chicas, de dicha abertura que acabamos de hacer, y esto es para que quede bien asentado el bolsillo del lado de adentro, para que cuando planchemos quede de esta forma, súper prolijo, y que no nos quede ninguna costura por el lado externo, porque lo que vamos a continuar haciendo es presentar nuestra tapeta por la parte inferior, prestando la atención que quede bien prolijo, chicas, y ahí sí vamos a realizarle todo un pespunte bien prolijo, despacito, por alrededor de la abertura. Prolijo, despacito. Si les llega a salir mal, descosen y vuelven a coserlo, porque esto es súper visible, chicas. Y continúo acomodándole la otra parte del bolsillo para realizarle todo un pespunte por la parte curva, uniendo el fondo del bolsillo con el bolsillo por separado, no cosiéndolo por la parte delantera de la campera. Una vez cosido por la parte curva, voy a alfiletear el lado que nos quedó sin coser, el lado recto, para realizarle el pespunte agarrando la tapeta, las dos partes del bolsillo y la parte delantera, bien prolijito, chicas, con el mismo margen con el que cosimos los otros tres lados. Voy a continuar a unir la parte de la guata, que sería el relleno de nuestra campera, con el textil externo. Se le hacen las líneas horizontales que están marcadas en el patrón en mi moldería digital, bien prolijito y derecho, chicas, tanto en la parte delantera como en la trasera y en las mangas. Una vez realizadas las costuras horizontales, continué cosiendo todo por alrededor del contorno de todas las piezas, las mangas, los delanteros y el trasero, para después cortar al ras la guata de la costura que acabamos de hacer en todas las piezas, chicas. Voy a enfrentar los derechos delanteros con el trasero y voy a unir por línea de hombros a ambos lados, tanto del textil externo como el de la forrería. Y continúo haciendo coincidir la costura de las sisas para unir por el lateral todo el cuerpo de la campera y la manga de una sola costura. Si llegan a tener una diferencia en esta parte, se sigue la costura de forma recta y después se empareja, tanto en el textil externo como en el de forrería, como venimos haciendo. Bueno, hago coincidir el centro de mi cuello con el centro trasero de la campera, y voy a alfiletear desde el centro hacia un lado, desde el centro hacia el otro. Una vez alfileteado, pasamos a coser.
Chicas, esto es solamente en el externo, no en el interno. Voy a empezar a armar la parte interna, por lo que enfrenté las vistas delanteras con la trasera y le realicé una costura de unión por la línea del hombro. Y voy a continuar realizándole un pespunte a 1 centímetro por el lado externo de la vista. Continué realizándole el ruedito al bolsillo interior, que quedaría de esta forma, y voy a hilvanar a 1 centímetro o con un pespunte todo alrededor en los 3 laterales que nos queda. Voy a pasar a unir las vistas que habíamos preparado antes con el textil de forrería, que en este caso yo estoy usando plush, chicas. Yo quería algo súper amigable con el cuerpo y la verdad es que esto es lo más lindo que encontré. Y lo que hice fue hacer coincidir la línea de hombro tanto de las vistas como del textil de forrería, y enfrenté el revés de mis vistas con el derecho del textil. Hice coincidir la línea de hombros y acomodé con alfileres desde la parte delantera para la parte trasera. Y lo que voy a continuar haciendo es coser desde este margen de mis vistas, que sería el margen externo. Voy a coser desde la parte delantera, la parte inferior delantera, todo alrededor. Sigo derecho, voy, coso la parte trasera de mis vistas y termino en la parte delantera del otro lado. Todo esto con mucho cuidado y prolijo, chicas. Continué enfrentando el derecho del cuello de la parte interna con el derecho de la parte interna del cuerpo para alfiletear desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro lado, para luego pasarle una costura de unión desde la parte central delantera, todo vamos para atrás hasta la otra parte central delantera. Voy a arrancar a armar los puños y la pretina, que en este caso van a tener un pequeño bordecito de plush de detalle. Para eso empecé enfrentando el derecho de mi puño al derecho del plush y le realicé una costura de pespunte todo de un extremo al otro extremo. Una vez realizada esta costura voy a dar vuelta y voy a continuar. Presta atención que esto puede ser lo más complicado de toda la campera, pero vale la pena. Agarro el revés de la tela y sobre el margen más angosto voy a empezar a hacer un rollito de esta forma, para que me quede el derecho de mi plush para el lado de arriba. Y voy a agarrar el otro extremo y voy a empezar a hacer otro rollito. Esto es para que yo haga coincidir el revés del textil de la tafeta y el derecho del plush. Una vez acomodado de esta forma, voy a alfiletear para realizarle una costura de unión todo por este margen, bien prolijito y bien al ras de la costura de la tela, chicas, prestando atención no agarrar los textiles que dejamos por dentro hechos unos rollitos, ¿sí? Solamente el margen que acabamos de dejar acá, todo a lo largo, para que me quede este choricito así, de esta forma. Ven que es bien al ras del tafetán, es como quedaría. Una vez dado vuelta esto, me tendría que quedar de esta forma, ¿sí? Con las costuras por dentro. Esto, bueno, el cuello también va a tener el detalle en plush. Yo corté un rectángulo de 4 centímetros de ancho por el largo del cuerpo y le puse tafetán en la parte interna para que se me haga más fácil al coser y no se me estire. Una vez realizado esto, voy a enfrentar el derecho del detalle del cuerpo, que sería la parte del plush, con el derecho del cuello de la campera, y voy a unir todo con una costura de pespunte en la parte superior del cuerpo, del cuello.
Y voy a continuar enfrentando el derecho del textil de forrería con el derecho del textil externo para realizarle una costura de unión, todo por la parte superior del cuello y el detalle que le acabamos de poner de plush. Y vamos a empezar a preparar la parte del cierre, que como les digo tiene que estar prolijo porque sería lo más visible de la campera. Para prepararlo, lo que vamos a hacer es enfrentar el derecho de nuestro cierre al derecho de la campera y vamos a pasar a marcar 4 puntos de diferencia, que serían la costura de unión de la pretina al cuerpo de la campera, la costura del medio, la siguiente y la última costura. Lo marcamos a ambos lados del cierre, abrimos el cierre, colocamos a cada lado delantero, alfileteamos bien prolijo, haciendo coincidir cada marquita con cada costura. Una vez alfileteado, cerramos y corroboramos de que estén a la misma altura. Una vez corroborado, vamos a pasar a hilvanar. Una vez hilvanado, pasamos a coser con pie de cierre, chicas. Miren qué precioso que está quedando, ya lo estoy amando. Y voy a continuar enfrentando el derecho de nuestra pretina con el derecho de la campera para unir con una costura de pespunte. Desde la parte central delantera vamos hacia la trasera y llegamos a la parte central delantera del otro lado. Voy a continuar cosiendo la parte del forro a la parte central de la campera, pero antes de eso le realicé un margencito hacia el lado interno de la parte inferior de la pretina. Esto es lo que luego vamos a coser sobre el forro. Entonces este pespunte nos va a facilitar a la hora de coser muchísimo el trabajo. Y lo que también hice fue en la parte superior del cuello, doblé de esta forma el cierre. Esto sería lo que queda por la parte interna, ¿sí? Una vez acomodadas estas dos cosas, seguimos. Enfrenté el lado derecho del forro con el lado derecho de la campera y acomodé alfileteando al ras del cierre que teníamos previamente cosido. Lo que quiero mostrarles es la forma en que doblé la pretina. Doblamos primero la pretina, si se fijan este es el margen que les acabo de decir que hacemos antes. Doblamos la pretina hacia el lado superior, sería hacia el lado del cuerpo de la campera y por encima le ponemos el forro. Ven que queda por encima, vamos a dar vuelta. Y esto que queda sin costura, lo deshilachado, lo va a tapar esta parte de la pretina. Por eso es muy importante este paso. Alfileteamos y obviamente hilvanamos, chicas. Hilvanamos. Y tenemos que prestarle atención de no coser sobre el cierre para evitar que se nos rompa la aguja. Yo voy a coser justo hasta la línea de esa costura, de ambos lados. Antes de dar vuelta esta parte inferior donde va la pretina, pasándole el elastiquito, que en mi caso voy a pasar este elástico finito, que no recuerdo el nombre. Paso todo de un lado hasta el otro y voy a terminar con unos nuditos que voy a coser a mano por acá. Ya les voy a mostrar bien. De esta forma, chicas, miren ahí le hice un nudito y por acá le hice una pequeña puntadita para que quede trabadito. Ahora sí puedo dar vuelta a la pretina del todo. Algo súper importante a tener en cuenta, chicas, para terminar el cierre es una vez que lo tenemos unido parte del forro con el externo, abrimos de esta forma para realizarle un pespunte de quiebre del lado del forro, agarrando el textil externo, el cierre y la forrería. Esto evita que cuando subamos o bajemos el cierre nos comamos la parte del forro. Continué acomodando el forro de la campera, hilvané, chicas, y superpuse la parte inferior de la pretina. Y voy a continuar realizándole un pespunte desde la parte central delantera, todo derecho, hasta la otra parte central delantera. Todo de una sola costura y bien prolijo, chicas, como siempre.
Continué enfrentando los derechos de los puños para coserlo por los extremos, dejándole en el canalcito donde le pusimos el plush 1,5 centímetros abierto, y luego sobre la parte interna del puño le realicé un pespunte con una puntada bien grande para que se nos facilite el momento de coserlo en la manga. Enfrentamos el derecho del puño con el derecho de la manga de la campera para realizarle una costura de unión de ambas mangas, obviamente. Pasamos el elástico por el agujerito que habíamos dejado en el puño. Ajustamos a gusto, realizamos un nudito. Bueno, chicas, y terminamos cosiéndole por la parte interna, como hicimos con la pretina, todo al ras, la parte de los puños. Espero que les haya gustado este videito. Quiero verlas abrigaditas y quiero que me muestren sus creaciones. Les mando un beso enorme.